buenas tardes. Vamos a esperar que se nos vaya conectando alguien para dar entrada al directo de hoy. Hola Naila Yaroa. Hola, ya tenemos gente que va entrando. Hola Emma. Hola Marián. ¿Qué tal a todos? Vamos a dar un par de minutitos, presentamos el directo y así también esperamos a nuestro compañero Borja. Hola Ana. Buenas tardes a todos. Hola Sara. Muy bien. Hola, ¿qué tal Emma? Otra vez. Y aquí tenemos a nuestro compañero Borja que debe andar por ahí. Hola Itana. Muy bien. Ya estamos todos ahí. Pues nada, vamos empezando poquito a poco, ¿vale? El directo de hoy, porque a las cosas hay que darles un nombre, lo hemos denominado, titulado Crianza, Infancia y Salud, ¿no? Con todas las connotaciones que ya se nos vienen a la mente cuando hablamos de crianza, de nuestra infancia y relacionado con la salud, ¿no? Con este directo queremos hablar de los aspectos más fundamentales, ¿no?, a tener en cuenta para generar una buena base, ¿no?, en nuestra salud. Cuando hablamos de base, estamos refiriendo que tenemos que ir a los pilares de nuestro origen, ¿no?, a nuestra infancia, a nuestros primeros años, ver todo lo que ahí pasa, porque en un alto porcentaje, pues evidentemente va a marcar nuestro futuro, ¿no? Y hoy, la idea de hoy es daros esas justificaciones, esas orientaciones para que tengáis claro qué cositas nos pueden ayudar a tener una mejor salud desde la base, ¿no? Hablaremos de la programación de nuestro sistema inmune, hablaremos de esos momentos sensibles para esa adquisición de nuestras habilidades motrices básicas y nuestras habilidades motrices específicas. Evidentemente también hablaremos, lo que nos dé tiempo, de ese desarrollo de este concepto tan hoy en día novedoso, pero tan importante y tan dejado en el pasado, que no es más que la inteligencia emocional. Y digamos que para poder realmente justificar y luego proponer varias de las cosas que os vamos a ir comentando, pues tenemos que dar un paso hacia atrás, ¿no? Ver lo que nuestra evolución nos dice, ¿no? Porque todo en salud y todo en todo lo que tiene que ver en mejorar nuestras condiciones de vida y salud se entienden un poquito mejor si retrocedemos al pasado y vemos de dónde venimos, ¿no? Ver lo que nuestra evolución antropológica nos fue dando pie a lo que hoy en día somos, ¿no? A partir de ahí, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Y cuando hay que tomar decisiones, pues hay que tomarlas en base a unos criterios pues medianamente consensuados, coherentes. Sobre todo os aconsejamos que sean coherentes con nuestra salud, ¿no? Con nuestra coherencia fisiológica, podemos decirlo así, ¿no? Y la idea es responder a preguntas que tan habitualmente nos hacen, tanto en clínica como en nuestros círculos familiares, como en todo nuestro entorno más próximo, como la higiene del niño, el cuándo y cómo introducir los alimentos, por no decir qué alimentos, ¿no? El si es bueno el que esté mucho tiempo en el colo o que no es bueno el colo, que se acostumbran. Eso de dormir en cama de papá y mamá, ¿no? ¿Cuál es el mejor contexto para el juego del niño? El uso de pantallas, que es una realidad hoy en día, ¿no? Si ese uso de pantallas nos puede traer problemas. Hablaremos del contexto que se está generando también hoy en día los niños que están naciendo en la era COVID, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos intuir en base a lo que vamos a comentar? El deporte infantil, si es bueno, no es bueno. Bueno, y más preguntas que seguramente se me olvidan ahora y que evidentemente vosotros tengáis muchas basadas en vuestras inquietudes, ¿no? Y bueno, vamos a esperar que nuestro compañero Borja
que vamos a compartir el directo con él se conecte, ¿no? Y para ir dando paso a los primeros puntos de todo lo que estamos hablando. A ver si ahora en un ratito nos pide ese permiso para entrar y vamos a ir dando paso a ir desarrollando todos estos puntos. Parecen muchos, pero bueno, lo que nos dé tiempo, ya sabéis un poquito, lo que nos dé tiempo. ¿Qué os puedo decir? Que en principio gran parte de todo lo que vamos a comentar hoy en día tiene una base científica bastante sólida, ¿no? De años de estudio y de confirmación, que varias de las cosas que también vamos a proponer tienen otro sustento y base de nuestra experiencia, ¿no? Evidentemente tenemos que transmitiros y mojarnos en cuanto a lo que es nuestra experiencia y relacionarlo con lo que la ciencia nos dice. Y también, pues evidentemente, basarlo un poquito en esa intuición que los que tenemos la suerte de ser padres, ¿no? Pues tenemos que utilizar nuestra intuición para muchas veces. Espera, que me está diciendo aquí Borja. Estoy, ¿dónde estás, amigo? Que no te veo. Reportar, comentar, ¿qué tal? Vídeo, otra. Vale, antes no te vi, ¿eh? Perdóname, compañero. Perdonadme todos, que estoy a ver si enchufa Borja. A ver si... Buenas tardes, ¿Qué don tal, general. Menu? No te vi antes, perdona, no te vi pasar. Ahora Claro, sí. andaba por ahí y te andaba dando y diciendo, este no me ve. Entra, entra, entra. ¿Qué Nada, tal? pues ya he introducido el Instagram. Para los que no te conozcan, tenemos aquí a Borja. Lo voy a presentar en una frase. Uno de los dos mejores profesionales que he conocido en mi vida. Ya estás presentado. Gracias, pichón. ¿Y qué te iba a decir yo? Nada, que ya hemos introducido un poquito, hablar de esas Sí, preguntitas y estaba diciéndoles yo que muchas de nuestras decisiones y de nuestras justificaciones en el directo de hoy se van a basar en dar una mirada hacia atrás, ¿no? En esa sí, frase que leíamos ayer en nuestro grupo, ¿no? Que la nueva paradigma de la educación y de la toma de decisiones en salud va a haber que volver a cooperar. Y ponías, apuntabas tú, hay que redescubrir eso que ya está descubierto, ¿no? claro, justo. Entonces, una de las preguntas que nos podemos plantear, Meu, es Sí, ¿cómo era nuestra infancia y cómo es, tío? ¿Cómo era y cómo es? claro, eso lo hablamos mucho, ¿no? Ya no solo a nivel profesional, sino en círculos de amigos muchas veces. Y bueno, yo creo que aquí quizás yo creo que era diferente, ¿no? En pocos años, en los últimos 20, 30 últimos años, las cosas creo que han cambiado mucho, ¿no? Y yo creo que, sobre todo yo creo que éramos más libres, ¿no? Lo primero era el tema de la libertad, ¿no? Sobre todo esta relación con la posibilidad de tener una relación y de poder expresarte más a través del movimiento, ¿no? Jugábamos más, nos movíamos más, quizás con menos hacíamos más, ¿no? Es decir, ese concepto de aburrirse que hoy en día parece que no puede existir, ¿no? En los niños. Y luego esta libertad también relacionada mucho creo, con la naturaleza, ¿no? El contacto pues, en la infancia de estar rodeada de naturaleza que tiene una coherencia evolutiva porque es de donde venimos, ¿no? Y sobre todo este contacto con la naturaleza, que luego lo que tú decías al principio y apuntabas, ¿no? Esa programación inmunitaria tan importante, reconocer los alimentos que vamos a comer como lo que nos rodea, ¿no? ¿Cuántos niños vemos que le roza una hierba y se les pone la piel, pues reacciona la piel de una Incluso forma al hacer un poquito de ejercicio cuando no están acostumbrados, se ponen justa? gusiluz. Justo, es como que hay alergia a cosas que han convivido con nosotros y que si no nos exponemos a ellas, pues pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Y yo creo que todo esto también guarda un poco de relación, lo del juego, lo del movimiento, que creo que es lo que más ha cambiado, ¿no? El contacto con la naturaleza. Eh, Esto también va un poco en relación a cómo se entretienen hoy adolescentes, niños, ¿no? Y el uso es sobre todo excesivo y el mal uso que se hace de demasiada tecnología, ¿no?
la tecnología evidentemente todos sabemos que es buena, ¿no? Pero luego sobre todo a nivel, por ejemplo, cognitivo, a nivel de aislamiento, a nivel de un exceso de acceso a información que no toca, porque igual son etapas que no toca tener esa información, ¿no? Luego, ¿qué más? La vista, el que los niños, durante muchos años, no miran más de 20 centímetros allá, que lo hablamos muchas veces, ¿no? El poder lanzar algo, ¿no? Esto es algo que igual para muchos niños es novedoso, ¿no? Y luego, pues evidentemente que vas a hablar tú mucho sobre el poco movimiento que hay, ¿no? Y esto cómo influye en el desarrollo psicomotor del niño y cómo tenemos pues, a muchos niños y adolescentes y adultos excesivamente torpes cuando el ser humano no es torpe, es ágil, ¿no? Se ha desarrollado en un medio en el que ha tenido que moverse, ¿no? Entonces yo creo que esto es así como un poquitín el resumen que me viene a la cabeza sobre todo lo que ha cambiado, ¿no? Y sin contar, pues ya, que ya hablaremos luego de alimentos versus productos, ¿no? Como decimos muchas veces, el supermercado de hoy y la tienda de Maruja de cuando éramos pequeños, ¿no? Que en todos los barrios había una tienda de Maruja o de Manolo, que eran ultramarinos, donde pues no había la cantidad de productos que nos encontramos hoy en el súper, que es casi todo, ¿no? Entonces, esto ya va a marcar la tendencia de las familias y de los seres humanos en consumir unos alimentos que ya no están en el supermercado, ¿no? Pero, ¿cuántos les preguntaría yo hoy en día? Oye, ¿cuántos fuisteis a robar fruta? ¿Quién no fue Qué a robar bueno, fruta de qué bueno. pequeño? ¿O Sí, cuántos tuvieron que rolar cuesta abajo o lanzar una piedra a un charco que parece que es algo insignificante y lo hemos cambiado por darle a un botoncito y que sea el muñequito el que lance la piedra a un charco ficticio? justo. No sé, yo creo que lo podemos resumir hoy en básicamente desde el punto de vista del sistema inmune, alimentación y programación microbiota, por darle un epígrafe, y el otro pues con relación también al movimiento, desarrollo psicomotor, que es algo que interesa mucho, ¿no? Y cuando esas dos palabras van en la misma frase, Qué por bueno. algo será, que parece que en el 2021 tenemos que andar justificando que cuerpo y mente van unidos. Y ojo, es curioso, porque todo el mundo le dice, sí, sí, van unidos, pero pocos lo ponen en práctica, ¿no? Sí. Pocos lo ponen en práctica. Entonces, bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? Pues empezamos, yo creo que hay que empezar incluso antes del principio, ¿no? El principio es cuando nace el niño, ¿no? Pero claro, la salud ya no empieza ahí. La salud es más, una parte importantísima de la salud del niño y del futuro adulto está antes de nacer, ¿no? Por eso el embarazo y nosotros, pues, esto hay que decirlo, ¿no? Lo decimos desde el máximo respeto porque, Sí. eh, sobre todo yo que no soy padre, ¿no? Que al final hablar desde la lejanía siempre es más fácil, ¿no? Pero que las familias que lo hacen de una forma o de otra lo hacen, pues, por falta de información o por falta de herramientas o por falta de cómo de poner en práctica estas herramientas, ¿no? Y sí, empieza, pues el embarazo tiene mucho que ver, ¿no? Con la programación del futuro niño, ¿no? Y aquí pues se plantea una gran ventana de oportunidad, ¿no? Que es la que tiene que ver con que la madre esté tranquila, con que la madre pues se alimente bien, con que el estado previo de la madre sea el mejor posible, con que no haya tóxicos, con que el tabaco no esté presente, con que esté rodeada de la naturaleza. Al final volvemos a lo mismo siempre, ¿no? Sí. Y que esto que siempre dices tú, ¿no? Que no son las mujeres embarazadas no están enfermas, ¿no? Y muchas veces la medicina incluso y la sociedad pues llega casi a etiquetarlas, ¿no? Como enfermas. Y Y entonces, en ese concepto de movimiento, ¿no? De ejercicio, y qué importante es el ejercicio para la mami, ¿no? Qué importante es el mejorar un mínimo de condición física si no se tiene previo antes,
para que ya no solo para que sea un embarazo bueno a nivel biomecánico, que se entiende más fácil, si estoy más fuerte, pues voy a tener más peso, voy a sujetar mejor los 9, 10, 12 kilos de embarazo, voy a tener más propiocepción, sensibilidad para parir, sino también porque nos ayuda incluso a niveles más micro, ¿no? Más esa programación inmunitaria. Justo, claro, al final el que la mujer embarazada pueda seguir generando músculo, ¿no? Aparte de todas esas adaptaciones que genera el ejercicio y que sigue generando, ¿no? Eh, pues al final se comporta el mantener un estado de salud bueno de la mujer en cuanto a morfotipo, ¿no? Y en cuanto a tejido muscular, hace que ese músculo exprese muchos factores que son muy buenos para la salud y que se comunican con muchos órganos, con muchos tejidos, ¿no? Que mantienen una buena sensibilidad a la insulina y que nos previenen de esa diabetes, que hay un buen reparto de energía y no hay hipotiroidismos gestacionales. Bueno, sobre todo que todos estos factores que pueden influir negativamente en la salud de la futura madre, lo que va a provocar es una mala comunicación a través de la placenta, sobre todo, ¿no? Que es el gran órgano que juega un papel clave en este momento, ¿no? Pues hay una enzima que es la que regula paso de cortisol, ¿no? Es decir, el cortisol es esa hormona de estrés que hace que, pues, cuando la mujer está muy estresada, ¿no? La placenta tiene unos mecanismos que esa enzima lo que hace es inhibir que pase tanto cortisol, ¿no? Esta enzima se estropea, pues, con tabaco, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, podemos tener niños estresados en los primeros momentos, pues, por culpa de, de un estilo de vida que igual no es el más responsable, ¿no? Sí. Y si queremos hacer otro ejemplo en esa línea, qué importante es el equilibrio microbiano de la boca de la madre, porque sabemos ya que va a ser el equilibrio microbiano de la placenta, del líquido amniótico y por extensión de los primeros días de vida de ese bebé, ¿no? Entonces, por eso hay la importancia que también en sanidad pública se hace de ver cómo está la boca de la madre, pero más desde un concepto de higiene. Sí. Nosotros le añadiríamos más ese concepto desde el microbioma, ¿no? Que es tan importante. Sí, al final, ya antes de que haya un nacimiento, lo que coma la madre va a ser lo que coma el feto, ¿no? Eso en un primer momento. Y luego que esta gran comunidad de microbios que viven en el intestino, que representan el 80% de nuestro sistema inmunológico, van a acabar siendo los primeros microbios que lleguen al tubo digestivo del bebé, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy importante, ¿no? Y como decías tú antes, eso es brutal, ¿no? Cómo se relacionan periodontitis en la madre con embarazos pretérmino, ¿no? Es decir, con anticipación, con embarazos de 8 meses, de 7 meses. Y bueno, y hay múltiples Sí. conexiones que al final van a influir en la futura salud del niño, ¿no? Mm. Si tuviéramos que resumir el embarazo en 3 puntos, ¿qué les podríamos decir, Meo? A las que están ahora embarazadas o quieran estar embarazadas. Sí, pues yo creo que aquí gestión del estrés, Gestión del estrés me parece prioritario. eh, aquí entorno social, muy importante el entorno, el contacto, ¿no? Sentirse protegida en esos momentos, ¿no? La alimentación, eh, Alimentación. el movimiento, si podemos, y es una época en la que hay pues, el sol, y si no, pues exponernos lo máximo posible, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, al final, pues los 5 o 6 pilares de los que casi siempre Sí, hablamos, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Pues para no quedarnos mucho en el embarazo, podemos ya ir directamente a que el bebé ha nacido. ¿Cómo Justo, lo ves? lo Ya veo. tenemos a la criatura en brazos y Pues, aquí pues ya empieza a haber cosas. sí, incluso, Meu, creo que aquí, cuando ya tenemos a la criatura, ya, pues, evidentemente ya cambia mucho, ¿no? Pero hay un pequeñito momentito que junto a la gestación, como es el parto,
pues también, como tú antes comentabas, ¿no? Hablabas del tema de la microbiota, qué importante va a ser tener un parto natural, ¿no? Luego volvemos a lo de siempre, no ocurre nada, ¿no? Porque esta ventana de oportunidad y esta programación no es absoluta. Podemos empezar a construir bien la casa, pero si no la empezamos a construir bien, luego la podemos arreglar. Es decir, todo se reprograma. No hay que asustar a la gente con que no tuviste un parto natural, Ya no hay no nada que viste el hacer. techo, no tuviste el mejor entorno. Bueno, no pasa nada. Todo es mejorable Sí. y todo es arreglable, ¿no? Gracias Entonces, a el Dios. parto, sí, justo. Entonces, el parto, ahí es importante que el niño pase por el canal vaginal, ¿no? Para que se empape de todos esos bichitos de los que hablabas, de esos lactobacillus que van a colonizar la boca del bebé. Y esto, pues bueno, hoy en día, pues como ya sabemos, hay veces que, y tú lo sabes mejor que nadie, como se fuerza en muchas ocasiones Sí. y sin un criterio, ¿no? Que las cosas no fluyan, ¿no? Que las cosas no fluyan. Sí, gracias a Dios, en los últimos, vamos a redondear ya 10, 15 años, el parto vuelve a ser protagonista la mami, gracias a Dios, Sí. y con ese protagonismo de la madre, la toma de decisiones de cómo programar ese parto, ¿no? Esas decisiones de postura, esas decisiones de epidural o no, oxitocina o no, pues bueno, empiezan o han vuelto a ser cada vez más protagonistas. Gracias. Pero bueno, sí, pues me parece un apunte buenísimo porque, y es lo que decías tú, ¿hay cesárea? No pasa nada. Está comprobado que si hacemos lo que tenemos que hacer al año, podemos tener recuperado el tiempo perdido por una no correcta programación microbiana, ¿no? Pues nada, podemos ahora por darles algunas pinceladas más en este directo sobre cositas para que se lleven nuestros compis y oyentes. Pues a mí hay 4 o 5 cosas que me gustaría resaltar y que me preguntan mucho a diario, al igual que a ti en clínica, amigos, familiares y demás, sobre el primer, segundo, hasta incluso tercer año de vida, ¿no? Sobre todo en cosas como, pero gateó tarde, ¿es bueno o es malo? Se puso primero de pie. Todas esas tipos de preguntas que siempre los padres con buen criterio vamos mirando como chequeando, ¿no? Pues tiene 2 ojos, sí, tiene 2 piernas, sí, se pone de pie, no gatea, gatea, ¿no? Y hoy en día una realidad que yo veo mucho y que a mí evidentemente me ha tocado vivir es el que cada vez evidentemente somos padres más tardes y esa tardanza en ser padres por el contexto sociocultural, económico que nos hemos montado, que no digo que sea ni bueno ni malo, es el que es, y hay que adaptarse, es lo que hay, pero nos hace, no es lo mismo pues tener un niño a los 35 que a los 25, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, hablo ahora de los padres, ¿no? Ese nivel de paciencia que tenemos con 25 o de energía que con 35, que lo ideal es que fuese muy similar, pero normalmente no lo es, ¿no? Entonces, hay la típica pregunta, es que mi niño es muy movido. Y yo, espérate un momento, ¿cómo que es muy movido? ¡No para! Y yo, bueno, vamos a ver si es que no para, porque ya rápidamente le ponemos el TDAH o realmente el niño tiene necesidades de movimiento, ¿no? Yo quiero ser muy breve en este punto, porque hay 4 o 5 hitos fundamentales en ese desarrollo psicomotor. Papis, desde el 0 mes, 0 días, hasta, vamos a centrarnos en el primer año, por ir más lejos. Fijaros, entre la sexta semana y el tercer mes, el niño empieza, compañero, con lo que llaman el enderezamiento cefálico, que es ese momento en el que el niño empieza a levantar la cabeza porque, bueno, ya tiene estímulos a su entorno que le hacen, pues, dirigir la atención, ¿no? Ese enderezamiento cefálico a los 3 meses, más o menos, no toméis esto como una regla cartesiana, ya tiene que haber un control cefálico. Es brutal. Es el primer hito en nuestro desarrollo psicomotor. A los 3 meses tenemos que tener un control cefálico de tal manera que si nos levanta la cabeza ya la sujetamos, no nos cae el melón contra el suelo. Vale, porque poco después, o un poquito antes mejor, hacia la octava semana, empieza lo que se llama el movimiento propositivo. O sea, el niño levanta la cabeza, la aguanta un poquito y ya quiere alcanzar objetos, ¿no? Ya quiere algo de lo que ve en su entorno. Para que
más adelante, hacia el cuarto mes, quinto o en la mitad, 4 meses y medio, ya ese movimiento positivo, ya veo algo, lo quiero, ya me induce a girarme, a quererme poner de lado. ¿No? Me induce de lado, me quiero poner de lado y estamos ya muy cerca, quinto o sexto mes, de hacer el boteo, de estar boca arriba a ponerme boca abajo. Para un poquito más adelante, ¿no? Hacia el séptimo mes, hacer el volteo contrario. ¿Y por qué cuento todo esto así un poquito rápido? Porque tenemos sobre el tercero mes, control cefálico tiene que estar. Ya queremos coger las cosas. Bien. 4 meses y medio. Nos ponemos de lado, nos empezamos a voltear para sexto o séptimo mes, ya tener los volteos consolidados. Eso es reflejo. Eso es algo que traemos de serie. Es como le digo yo a los padres, son motricidad que traemos en nuestro equipamiento de serie. Y entonces yo, claro, que me considero muy justito de mente para ciertas cosas, digo, y todo este concepto de tener a los niños los primeros meses en hamaquitas, en cochecitos, en lugares donde lo que menos pueden hacer es girarse, ¿no? O en cunas tan reducidas que al séptimo, octavo mes, que los niños empiezan así y acaban así, en las cunas pequeñas donde chocan contra la cuna, donde no pueden expresar ese movimiento reflejo. Entonces, yo comento esto porque si algo le puedo decir a los futuros padres es que lo tengan muy en cuenta. Es que tenemos unas unidades primitivas de desarrollar esta motricidad. Y si no las respetamos bien, porque no lo sabemos, bueno, pues no lo sabemos. Pero si es por nuestra comodidad, es que si lo dejo en la maquita, puedo hacer otras cosas. Si lo tengo en el cochecito, está tan quieto, no tengo que vigilar. Quizás, desde el punto de vista fisiológico, no es lo más coherente. Y yo creo que tú, como yo, lo vemos muy habitualmente, este aspecto. Sí, bueno, al final esta semana hicimos conjuntamente una consulta a un chaval que ya era Sí, adolescente, ¿no? Y en el que pues repasábamos, al final es un ejemplo, ¿no? Como tú comentabas un día de esta semana, es un ejemplo de esta charla, ¿no? De cómo, pues bueno, sin quererlo o por el medio, pues con determinadas decisiones que se toman, pues con 16 años pues podemos tener una motricidad que no va a pasar nada, ¿no? No es ninguna grave, pero pues bueno, tenemos, eso no es propio del ser humano, ¿no? El ser humano tiene que poder desplazarse sin caerse, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, No tropezar con sus propias piernas, por ejemplo, ¿no? o que le Entonces, venga un objeto y que tenga la mínima habilidad de esquivarlo, o que tenga que cruzar la calle y pueda cambiar el ritmo para que no sea atropellado. Bueno, sí, cosas muy elementales. aparte tú aquí, bueno, quizás trabajas más que yo en ese ámbito y aparte nos puedes decir, pues, la cantidad de cosas que se pueden ver a nivel de desarrollo motor, ¿no? En los primeros años de vida, eh, eh, porque hemos quemado etapas, ¿no? Porque hemos quemado etapas Sí, o no las hemos pasado realmente, ¿no? Pues esa sí. importancia que tiene luego ya no solo esos movimientos primitivos, ¿no? Sino lo que viene después, ¿no? Pues ya el gateo y todas estas habilidades que al final pues van a determinar también el... Podemos ponerles un ejemplo para que muy claro y que seguramente muchos padres, por suerte, o mejor dicho, por suerte no, por desgracia, lo viven. Ojo, nadie se va a morir de no tener un buen desarrollo psicomotor. Pero bueno, realmente hay unas ciertas deficiencias que es bueno interesante comentarlas. Por ejemplo, el típica pregunta, ¿no? Que es muy típica. Mi hijo no gateó, ¿pasa algo? A ver, hay muchos autores que, bueno, subrayan el hecho de que no pasa nada. Bueno, pero hay muchos más, ¿vale? Que dicen que sí, que trae una serie de consecuencias. Es decir, o que no gatees vas a andar, pero el problema es cómo vas a andar, ¿no? Porque el gateo, para que nuestros oyentes puedan entender, es el entrenamiento, digamos, primitivo, reflejo, obligatorio para ese patrón de marcha de brazo y pierna contraria, ¿no? Que tanto hacemos cuando marchamos y no quiere decir cuando corremos. Cuando esa fase se salta o la sobreestimulamos, porque parece que a veces los padres tenemos ganas de competir con los niños, a ver qué niño se pone de pie antes, que me ha pasado con muchos padres, no vamos a ser cínicos y decir que no pasa, porque pasa. Eso
es una etapa en la que el hemisferio derecho de nuestro cerebro controla la parte izquierda y viceversa. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Precisamente el gateo lo que hace es que hemisferio derecho, hemisferio izquierdo se conecten vía una estructura que es el cuerpo calloso. Cuando no se estimula, que eso es hacia el 7º mes, a partir del 5º ya se debe de estimular porque ya el bebé ya es capaz de coger un objeto y pasar de la línea media. ¿Qué significa? Que si tú le pasas un juguete a un nené, es capaz de seguirlo y cogerlo con el brazo contrario hacia donde va el objeto. Que ya empieza a haber conexión entre ambos hemisferios. Entonces el cuerpo calloso se está empezando a conectar. Poco después viene ese patrón de gateo que nos va a dar pie a esa verticalización para caminar. Cuando esto no sucede así, realmente no hay una buena conexión entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, dando lugar a alteraciones de la marcha que visiblemente con los años se transforman en niños con rodillas hacia adentro o pies hacia adentro. Vamos a obviar elementos estructurales, ¿no? Que tenga algún problema de cadera, de hueso, de pelvis, ¿no? Pero cuando la estructura está bien, estamos hablando de cuando tenemos un problema funcional. Entonces vemos niños que al juntar tanto las rodillas o son medio zambos junto a los pies, ahí es donde aparece que la punta del pie tropece con el gemelo contrario. Entonces, esa falta de gateo, ya hoy en día podemos decir que hay un vínculo directo, ¿no?, hacia tener niños que realmente no tienen una buena conexión cerebro derecho, cerebro izquierdo y al cuerpo calloso, con lo cual eso se transmite en una motricidad deficitaria, ¿no? Por dar un ejemplo que es súper habitual, que es el ejemplo que tú ponías de este niño que hemos podido hacer la consulta conjuntamente. Pero yo incluso añadiría otras dos cositas que me parecen muy interesantes y da pie a algo que tú eres el ministro en ello, ¿no? Que es un poquito de neurociencia. En el primer año se forman el 50% de nuestras conexiones neuronales en el cerebro. A los 3 años ya tenemos entre el 90 y 95% del volumen del cerebro. Para que eso se forme todo bien, desde el primer año hasta el tercero, haya unas buenas conexiones y nuestro cerebro crezca en el volumen que tiene que crecer, vale, pues tiene que haber un buen crecimiento de neuronas, en número, en volumen, de las autopistas que las conectan, ¿no? De lo que recubre esos cables de la mielina, de una serie de factores neurotróficos que tienen que hacer que todo eso se conecte bien. Pues muchas de esas conexiones, para que se formen bien, necesitan una serie de cofactores, ¿no? Que yo, para que me entiendan muchas veces mis amigos, pacientes y demás, les digo, son colegas de la fisiología para que eso vaya bien. Y resulta que muchas de esas son dietodependientes. ¿Por qué son dietodependientes? Porque dependen de muchas vitaminas. Y esas vitaminas son o las comemos o no hay tutía. Y yo daría dos ejemplos, que está ya súper estudiado, que es el de la vitamina A, ¿no?, que tiene un link directo para el desarrollo de esa visión periférica, ¿no? La importancia que es que para que hay una pequeña proteína, por no darle el nombre, que es la que hace que los bastones, unas pequeñas células que tenemos, neuronas que tenemos en los ojos, que son los que nos permiten distinguir lo claro de lo oscuro, ese contraste, y poder ver bien en periferia. O sea, déficit de vitamina A, tenemos un link directo con no tener una buena visión periférica. O lo que es más curioso, déficit de vitamina E. Vale, la vitamina E es necesaria para que maduren bien esas vías que conectan nuestra médula con nuestro cerebro, que después a largo plazo, bueno, a largo no, a corto, medio plazo, nos da esa propociación, ¿no? Esa capacidad que tenemos para saber dónde tenemos un hombro, si lo tenemos arriba, abajo, que pase alguien y nos sepamos apartar para no chocar o acelerar el cambio de nuestra marcha para que no sea atropellado ese coche que decíamos antes, ¿no? Entonces, claro, yo les planteo mucho a los padres, y tú imagínate que por lo que sea, en esos 3 primeros años, tus hijos no comen las suficientes verduras o las suficientes frutas o tienen algún problema intestinal y no los pueden absorber. Justo. ¿Qué opinas? No, sí, totalmente. A ver, uno de los grandes pilares, ahora que ya estamos con esa fase del desarrollo que tenemos ya la criatura, ¿no?, que ya ha nacido, pues el primer superalimento, ¿no? El primer superalimento, que es la leche materna, ¿no?, que es insustituible, que tampoco pasa nada si no
la mamá no puede dar el pecho o no quiere dar el pecho al niño, ¿no? Me resultaría más difícil que no quiera, lo lógico, lo normal es que no pueda a veces, ¿no? Pues la leche materna ya se ha visto pues que la gran cantidad de inmunoglobulinas, de lactoferrinas, de prebióticos, de probióticos, ¿no? Esos HMO, ¿no? Que nutren a toda esa flora. Y fijaros que ¿de dónde viene esa flora de la mama, ¿no? ¿De dónde vienen esos probióticos? Pues viene del intestino. Hay un eje intestino-mama que es la que durante los últimos meses de gestación va formando pues a través de ese eje pues que vaya a haber pues una buena cantidad de bacterias que van a programar también la salud del bebé, ¿no? Y luego la grasa, ¿no? Que tú antes decías y hablabas muy bien de esa sinaptogénesis, de esas conexiones y generación de neuronas y conexiones de ellas. Las neuronas son grasa prácticamente. Nuestro cerebro, en un porcentaje muy grande de peso seco, es DHA, ¿no? Por eso ahora ya muchos ginecólogos y muchos médicos dan suplementos de DHA en gran parte del embarazo, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero si les decimos a las mamás que coman el pescado azul, si lo pueden comer a toneladas, pues perfecto, si les gusta, ¿no? Y evidentemente todo ese grupo de vitaminas, de minerales que son súper necesarios y que muchas veces cuando a nosotros nos gusta esto y nos gusta friquear, ¿no? Pero al final es bastante más sencillo llevarlo a la práctica, es comer alimentos y ser variada y las cosas van a ir bien, pero es clave, claro, la alimentación, lactancia materna y luego, evidentemente, la introducción de los primeros alimentos, ¿no? Ahí, sobre todo, ya no por los primeros alimentos, cómo van a nutrir y cómo van a alimentar a toda esa flora bacteriana, sino porque si no lo hacemos bien al principio, luego va a ser más difícil, ¿no? Sí, Y eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Que es lo que nos encontramos, ¿verdad? sí, sobre todo porque cuando, por seguir con el ejemplo de antes, para que nuestros oyentes nos entiendan, si hay un déficit de vitaminas en esos 3 primeros años y esas vías neurológicas no maduran como deben, bueno, evidentemente es posible que acarree una serie de consecuencias, pues como que es muy típico en niños que a la hora de sentarse, al empezar a escribir, más adelante, les cueste mantener una postura y son niños que empiezan así y giran encima de la mesa. Vale. Son problemas de propioceptivos, no tienen un buen control postural. No, aparte que hay otros factores, pero esto es un caso muy típico que yo lo veo muy a menudo y lo hablo con padres, profesores con los que comparten, qué malas posturas tienen y creen que es un tema educacional. Hombre, en algún caso será educacional, en otros casos, o en la mayoría quizás no lo sea, ¿no? Yo quisiera dejarles 3 apuntes sobre el desarrollo psicomotor para que aquellos padres, educadores, entrenadores, gente que trabaje con niños les quede muy claro, ¿no? Y casi que diría uno por año, ¿no? Es decir, en el primer año, en esa fase de control cefálico y gateo, en ese primer añito, que trabajen mucho la sensomotricidad, o sea, que estimulen a los niños desde la sensibilidad, bien sea visual con objetos, acústica con sonidos, táctil tocándolos y que ellos toquen, ¿no? Que estimulen el que vayan hacia un sitio donde quieran ir gateo con esa orientación, estimular la sensomotricidad. En el segundo año les diría que desarrollasen la perceptivo-motricidad, ¿no? Que ya es un nivel un poquito más alto. Siento, percibo, integro, ya con una orden verbal o con una, digamos, una orientación un poquito más que solo dirigirse a un objeto, ¿no? Un objeto y hacer algo, percibirlo y comunicarse a través de ese objeto, juguete, pelota, árbol, piedra, ¿no? Por esa naturaleza tan olvidada. Y finalmente, ya hacia el tercer año, ya hay que ya se metan un poquito más en el desarrollo de la ideomotricidad. ¿Qué es esto de la ideomotricidad? Que ahí ya pueden empezar a enseñarles algo más desde un modelo teórico de movimiento. Pues mira, si le quieres pegar a la pelota, pégale de esta manera, o si quieres lanzar una piedra, pues echa más el brazo hacia atrás. Pero hasta esa edad, hasta el tercer año, que no meten muchos ideales de movimiento, porque realmente nuestro sistema nervioso no está preparado para, sí está preparado para el ensayo-error, para copiar,
pero no para afinar un modelo teórico, ¿no? Por darles tres grandes apuntes en los tres principales años, ¿no? Y no sé si tú nos puedes dar también ahí tres pinceladas sobre, porque es algo que nos preguntan mucho, ¿no? ¿Qué es lo mejor para los niños a la hora de introducir los alimentos? Que ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué no se les puede olvidar a nuestros padres? Vale, aquí, bueno, evidentemente lo que comentábamos, o sea, a los 6 meses sí puedes, lactancia exclusiva, ¿no? Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Lo que se ve incluso es que una introducción temprana, ¿no? Para los acelerados muchas veces de alimentos modifica mucho esta microbiota, ¿no? A través bueno, de estos de esta introducción de oligosacáridos de la leche materna, ¿no? Tan beneficiosos para la salud del bebé, ¿no? Que van a configurar mucho su futura salud inmunológica. Por eso es importante una lactancia materna. A partir de aquí, a ver, en cuanto a introducción de alimentos, no hay ninguna evidencia científica porque evidentemente por ética y por dificultades de estudio, pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero es un poco, sobre todo yo intento transmitir la coherencia, ¿no? Primero, desde lo que ya sabemos, desde la fisiología, pero luego darle coherencia y sobre todo una regla básica, ir despacito y asegurándose el éxito. Cuando introducimos un alimento, lo introducimos durante 2 o 3 días seguidos para que el sistema inmune del bebé y toda esa microbiota lo vaya reconociendo, ¿no? A partir de aquí, durante los primeros momentos de introducción de alimentos, pues utilizar sobre todo tubérculos sin piel, frutas, ¿no? Frutas que sean, pues, que sean fermentables, ¿no? Y que ayuden a generar, pues, toda esa serie de metabolitos que nos dan las bacterias a través de la fermentación de esa fibra, ¿no? Aquí tener cuidado con los frutos rojos. Yo siempre recomiendo, nosotros siempre recomendamos hacia el final porque por ese tema de alérgenos, ¿vale? Y de sustancias que tienen los frutos rojos que les puede a nuestro sistema inmune, al sistema inmune del bebé que todavía es inmaduro, reconocer, ¿no? Y luego aquí hay un gran debate muchas veces que es el huevo, ¿no? Que es un superalimento, ¿no? Y que, bueno, pues determinadas recomendaciones que se pueden escuchar por ahí dejan la yema del huevo hacia el final de todo. Y a mí, si las madres están confiadas y les gusta, pues me gusta introducirlos desde los primeros momentos, porque es un alimento muy similar a la leche materna, sobre todo por la gran cantidad de grasas y otras sustancias, ¿no? El huevo entero, vamos, cocido, ir dándoselo poquito a poco. Luego el pescado blanco salvaje, aquí tenemos dorada, rape, merluza, ¿qué más? Lubina, rodaballo, bueno, todos estos pescados. Y luego, pues, blanca, luego carne roja si se tolera, ¿no? Y si la quiere el bebé. Para hacia el final acercándonos al año más o menos, pues seguir introduciendo todas esas verduras que no hemos introducido, verduras altas en nitratos de hoja verde, ¿vale? Que por esa dificultad y no generar una sobrecarga a nivel hepático ni urinario en el renal en el bebé, pues no darlas hacia el final. Y pescado azul, que es un pescado más graso, darlo también hacia el final. Y bueno, quedarnos un poco con esta dinámica. No hablamos aquí, que los que ya nos conocen, ¿no? Ya saben por qué apostamos, ¿no? Igual hay gente aquí que no nos conoce mucho y no sabe que apostamos por un concepto de nutrición evolutiva, ¿no? Donde hay determinados alimentos como pueden ser cereales, ¿no? Que no pasa nada por introducirlos, pero hay determinados cereales, sobre todo los refinados, ¿no? Y procesados, pues que no los recomendamos, ¿no? Un cereal integral o una avena ecológica o un trigo sarraceno o una quinoa o incluso, a ver, y también el trigo, evidentemente, porque estos niños van a ser niños del mundo actual y van a consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Y luego no queremos que pasen cosas raras. Sí. Ahora, no son alimentos a los que nos guste recomendar su sobreuso, ¿no? Por decirlo Justo. así.
Y por decir. ahí la principal hándicap, yo por lo que veo, he visto y creo que veremos, eh, la mayoría de los padres lo vamos haciendo medianamente bien en la comida o incluso en las meriendas, en las cenas, pero el desayuno es un problema. Mm, Porque ahí de nuevo aparece la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor para nuestro hijo o qué es más cómodo para nosotros, ¿no? Porque una leche con cereales procesada, pues es cómodo para nosotros, quizás no es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? mm, Quizás haya que tomar decisiones en el sentido de, no lo sé, yo por ejemplo, cuando a mí me tocó empezar en esta maravillosa aventura de ser padre, de levantarme antes, preparar un desayuno coherente, con esas frutitas, esos frutos secos, esa proteína que debe de estar presente, porque también fallamos mucho a la hora de meter proteína en el desayuno. Y son esas decisiones que como padres tenemos que tomar, que a veces, hablo por experiencia propia, 10-15 minutos más de sueño no nos solucionan gran cosa, pero el desayuno es algo que hacemos por norma, ¿no? Decía Chevy el otro día, ¿no? Es una sí, herramienta tan buena a la hora de intervenir en el mundo de la PNI, porque es algo que todos solemos hacer y normalmente lo solemos hacer igual. sí, Pues si lo hacemos igual de bien todos los días, ¿qué qué bien. oportunidad tenemos ahí, ¿no? Mm, qué bien, qué bien. Esa frase mola, ¿no? La de la gente que desayuna, porque luego esa es otra que muchas veces la hablamos, que, que hay niños que no tienen, que no les apetece desayunar igual, ¿no? Igual pueden llevarse el desayuno al colegio, que siempre se lo pueden llevar, ¿no? Y llevarse un desayuno completo, ¿no? Aquí por eso hablábamos al principio de la libertad, ¿no? Y cuando el niño queremos darle libertad y que todo fluya, ¿no? Pues que haya alimentos, ¿no? Y que él elija, pero que haya alimentos, no que elija de porquerías, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Y luego lo que tú comentas del desayuno es así, es un tema cultural, es un tema que el señor Kellogg's hace unos cuantos años pues la lió y culturalmente tenemos en la cabeza que el desayuno tiene que ser algo de cereal con una bebida blanca al lado, ¿no? Y el desayuno es una comida que puede ser la más importante del día, pero no tenemos por qué desayunar, porque si no desayunamos ya no será la más importante del día, ¿no? Entonces, pues el desayuno, pues lo que tú decías antes, ¿no? Esa proteína que no falte, bueno, cada uno que desayune lo que le apetezca dentro de un plato equilibrado como el que acabas de decir tú, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y bueno, creo que son ahora menos cuarto, tenemos más temas apuntados, pero podemos aprovechar ya para, si alguien quiere ir comentando, preguntando algo. Claro, alguna pregunta, porque esto dura una hora, creo, ¿no? Sí, Darte... son menos cuarto, un poquito Mm, más y 48. mm. Yo antes no me dio tiempo a pescar alguna por ahí, pero creo, Borja, que había una de suplementación en el embarazo, creo, me pareció verla, Ah, ¿no? vale. Que recomendábamos ahí o qué cosas por ahí pueden ir bien, ¿no? Eh, aquí, a ver, a mí me gusta, sobre todo, cuando alguien se queda embarazado, ¿no? Una mujer se queda embarazada, es que primero se asiente la situación y que durante los primeros 3 meses haya buenos alimentos y no intervenir mucho más allá, ¿no? Al final el médico ya va a controlar pues que eso vaya bien sobre todo el primer trimestre y aquí pues sí que podríamos a partir del segundo me gusta introducir un poco de DHA que es ese ácido graso omega 3 del que hablábamos antes, que es muy importante para el neurodesarrollo y para lo que tú comentabas, Meo, del desarrollo visual, ¿no? Del bebé, que ya la leche materna lo va a tener, pero si podemos introducírselo a la madre, si no come pescado azul, pues todavía más. Y luego, pues controlar ese ácido fólico y luego, pues podemos introducir algún probiótico que también puede resultar interesante porque, como decíamos, esas bacterias, esos probióticos que van a ir al intestino de mamá, luego van a ir al pecho de mamá y van a ir al cuerpo del bebé, ¿no? Posteriormente. Entonces, también puede resultar interesante. Siempre que haya, pues, un buen feeling con esto, ¿no? Que la madre, pues, que no le genere más estrés tomarse suplementos y si tiene una buena alimentación, pues no será necesario nada más que lo que suele recomendar el médico en estos meses. Mira, aquí Aitana también. Ahora Aitana hace una afirmación que es correcta, ¿no? Muchos problemas de visión y a nivel grafomotor
detectados en educación infantil relacionados con el enfoque. Son debidas a la bueno. ausencia del gateo. Lo podemos matizar de una manera un poquito más coloquial. Hay una serie de coordinaciones, bueno, tenemos varias coordinaciones, ¿no? Pero una de ellas es lo que es ojo-mano, ¿no? Y en el mundo del deporte, ojo-mano es ojo-mano-objeto, ¿no? Esa relación o coordinación ojo-mano está directamente relacionada con lo que decíamos antes, ¿no? Esa conexión del cuerpo calloso. Hasta tal punto que cuando no es buena y ya de por sí todos tenemos una dominancia de un cerebro, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el derecho es el más global, el izquierdo es el más analítico, y por un momento vamos a poner un ejemplo de estos que nos gusta poner muy exagerado para que se entienda bien, ¿no? Pues yo tengo un cerebro derecho, el global, muy desarrollado, y evidentemente no he pasado por ese hito de nuestro desarrollo psicomotor donde conecto bien los cerebros, siempre voy a responder con un cerebro derecho ante todo, ¿no? Voy a ser muy globalista y me perderé en las cosas más analíticas. Es posible que pueda tener una buena expresión a nivel social, porque soy muy global, me relaciono mucho con la gente, no tengo problemas, Bueno. pero en el momento que me manden coordinar algo a nivel fino, ¿no? El simple hecho de meter una aguja, o sea, el hilo en una aguja, o tener una actividad de coordinación muy fina me va a costar, ¿no? Precisamente por esa falta de conexión. O sea que muy buena apreciación, Aitana, por ese ejemplo que nos pones, porque sí, es que el gateo es un entrenamiento no solo para la motricidad, es para que esto se conecte, se conecte. Podemos ver si hay alguna más que me pareció ver antes, alguna apreciación más. Déjame que vaya para atrás un poquito. Sí, aquí, ¿qué opináis de los suplementos vitamínicos, embarazo? Ya lo hemos hablado. Vale. Pues en principio, vale. Por rizar rizo, como este, nada. Ah, aquí tenemos otra. Ah, de Anita, qué bien, Ana. En educación infantil se ven cada vez más niños con mala motricidad fina y gruesa. ¿Se puede hacer algún trabajo específico desde el aula? Pues claro que se puede hacer un trabajo específico desde el aula. Lo que pasa es que aquí, Ana, voy a romper una lanza en vuestro favor, ¿no? Muchos padres os depositan a los hijos en el colegio y todo es responsabilidad vuestra, ¿no? Como que la hora o como mucho 2 horas que podéis estar con ellos al día pueda competir contra las no horas del resto del día, ¿no? De hacer las cosas correctamente. Pero volviendo a eso, mira, cuando queremos mejorar la motricidad fina y gruesa, lo primero que hay que asegurarse es que el niño tenga un buen sistema visual. Ya ahí podemos hacer un matiz. Sistema visual es que los dos ojos se muevan bien a la vez para aquello a lo que queremos coger. Entonces ahí todas estas tareas que el de educación física, que no el de gimnasia, guiño, guiño, vale, no solo se dedique a lo de toda la vida, sino que haga tareas como el juego de los 10 pases, pasarse pelotas, pasarse objetos, aunque no haya competición, que es simplemente hecho de que haya colaboración, ¿no? El hecho de que nos pasemos la pelota y a ver si en un minuto cuántas veces podemos pasarnos la pelota más entre todos. Ahí ya desarrollamos esa coordinación ojo-mano-objeto. Eso va a obligar, porque una vez te va a venir la pelota de un lado, otra vez de otro lado, otra vez con bote, otra vez te va a venir y tienes que esquivar a un compañero que viene, otra vez es el compañero que te esquiva a ti. Entonces, eso ya nos va a ayudar a conectar estos dos hemisferios, consecuentemente motricidad gruesa, y si después le unimos alguna tarea más fina, pues cada vez que cojáis la pelota, la cogéis, la lanzáis, la volvéis a coger, la pasáis. O sea, que haya un autopase en el medio, ya nos obligamos a coordinar un poquito más de una manera más fina, un espacio más próximo, ¿no? Pero desde un punto de vista más de profe de otras materias que no sea la educación física, porque la educación física, quizá Borja es el que tiene el mejor contexto para desarrollar y corregir y mejorar estas deficiencias, ¿no? Desde el profe de mates, de lengua, de cualquier otra materia, quizá el simplemente hecho de que respetar que los niños, cada uno tenga su tipo de letra, sin incidir mucho en que sea la letra del cuaderno del rubio, pero que sea legible, de vez en cuando, en algunos momentos del día o de la semana, escriban con la otra mano, o que los cambien habitualmente de sillas, que parece un error, porque claro, hacen
coleguita, yo siempre estoy sentado al mismo lado de la misma, no, pero es bueno que los cambien de sitio para que los niños se adapten a todo tipo de contexto y que mejoren su motricidad en cualquier tipo de espacio. También parece lejano, pero ayuda a esto, ¿no? No me voy a extender mucho más porque creo que están saliendo más preguntas. Sí, mira, Cuéntame, me quedé yo con varias que salieron. cuenta. Salió una de nuestra amiga Ainhoa de Bilbao que nos preguntaba por si habíamos hablado del movimiento libre, de qué Oh, pensaba, ¿no? sí, Eh, y sí, lo que hablamos al principio de todo, ¿no? Una de las cosas clave para el niño es la libertad a todos los niveles y en el movimiento, por supuesto, ¿no? En el movimiento, al final, y sobre todo este movimiento y cómo te gusta a ti muchas veces jugar en esas sesiones de actividad física con las instalaciones que tenemos, ¿no? Con las piedras, con la incertidumbre por el medio, imaginarnos pues que estamos pasando por encima de un río. Bueno, al final los niños pues están mucho mejor en ese entorno pues que haciendo quizás una actividad muy analítica en una sala cerrada, ¿no? sobre Evidentemente, todo en esas libre. edades tan tempranas, que nos lleva a otra pregunta de deporte infantil. No, Sí, es importantísimo, ahí no, el deporte libre, por lo menos, mínimo, el movimiento libre, mínimo hasta los 8 años. justo. Aunque hagan deporte, pero movimiento libre estos años. Ya se especializarán, que no haya prisa, por favor, que no haya prisa. Y luego preguntaban también, preguntaba una chica que no me di cuenta quién era, sobre, bueno, que al final, pues con un niño de 3 años parecía que tenía bien desarrollada la motricidad gruesa, ¿no? Pero que la fina todavía, pues había determinadas cosas que no si era normal, ¿no? Bueno, Oh, es la que pone aquí, con 3 años es normal. sí, Bueno, sí, si tenemos en cuenta que la fase sensible de la motricidad fina, que es la capacidad que le llaman de sincronización, diferenciación, no es potente hasta los 10 12 años, vamos bien. ¿Qué pasa? Que habría que ver a qué le llama un padre de 3 años que no tenga... O sea, un niño de 3 años es muy difícil que meta una aguja por el hoyuelo de claro, una... O sea, un claro, hilo por el hoyuelo de una aguja. Pero claro. la fase sensible de esa coordinación, pues empieza a los 8, pero el núcleo potente es a los 10. Y luego otra pregunta que hacía Pablo sobre el colecho, que no hablamos nada. No, No pues hablamos gracias, nada. Pablo, por comentarla. Lo del colecho es guapo el tema, ¿no? Sí, Porque yo emularía la canción de Joaquín Sabina de Nos sobran los motivos para defender el colecho, ¿no? Pero por dar alguno, vamos a dar uno neurocientífico y uno más de andar por casa. Neurocientíficamente, lo que nos dice la ciencia es que el hecho de tener a nuestros bebés en el colo durante un tiempo, el que sea, un año, año y medio, cogerlos en el cole, estimula las vías más epicríticas. Esas son vías sensoriales de tacto fino, ¿no? Es la vía que tenemos para percibir una caricia. Cuando alguien nos acaricia, estamos estimulando una vía que no es la misma que cuando alguien nos aprieta. Entonces, esa vía epicrítica de tacto fino resulta que tiene una conexión directamente con una parte del cerebro que si la estimulamos, el niño o el cerebro del bebé segrega hormonas que tienen funciones endorfínicas, de calma, de bienestar, y está súper demostrado que cuanto más colo, niños más estables emocionalmente, cuanto más colo, niños hasta con niveles cognitivos más potentes, y cuanto más colo, eso es guapo. vamos, Mm, es que es así. Por eso decía yo a Joaquín Sabina, ¿no? No sobran los motivos, ¿no? sí. Ahora, y otra coloquial, no os preocupéis, padres del mundo, que los cogéis mucho en colo, que algún día lo van a dejar de querer, no os preocupéis. Ya querrán andar por el suelo y que los soltéis y que les dé vergüenza que los cojáis en el colo. El colo Justo. es maravilloso, maravilloso. Muy pesado para nuestras espaldas, pero hay que tomar decisiones. Pues creo que nos queda un minuto, creo. Y Aquí hay una muy buena para ti, Meo. del tema del hierro, ¿no? Sí, de José. Hola, Bueno, José, ¿qué tal? en principio no, en principio el hierro es un elemento, ¿no? que el cuerpo no necesita una gran ingesta alimentaria para no tenerlo, ¿no? Sobre todo el problema es cuando perdemos demasiado. En el caso de la mujer, ¿vale? Pues en menstruaciones problemáticas
o cuando hay una hemorragia, pues por una úlcera a nivel intestinal, o cuando hay este tipo de problemas. El hierro recircula constantemente. ¿Qué ocurre en los niños? Que muchas veces los niños se enferman muchas veces y lo que ocurre es que cuando les hacen analíticas, estos niños enfermos en procesos víricos, no sabemos qué virus está afectando al bebé porque no hacemos una serología vírica, pero sí que hay un proceso inflamatorio. Entonces, en estos procesos inflamatorios se bloquea este hierro, es decir, porque los microorganismos para proliferar utilizan este hierro, ¿no? Entonces, muchas veces vemos una analítica donde vemos que no hay hierro o todo el hierro está guardado en reservas, ¿no? Y damos hierro pensando que es una opción válida, que esto ocurre mucho. No sé si se refiere a esto, pero Sí, creo que va un poco por aquí. yo creo que también. Esto, no sé, nos han dicho que dura una horita. La horita Sí, ya va, supongo que cortará en breve. Nos ha sí, quedado súper corto. sí, verdad. Pero bueno, nos podéis dejar vuestras proposiciones ahora al final, porque como vamos a hacer más directos, podemos retomar este o aspectos concretos de este, ¿no? Claro, ya ir Pero se nos quedaron medio guión sin poder hablar. Bueno, sí, estaba claro, aparte que nos gusta y nos liamos y nos vamos yendo. Y bueno, pero pueden salir cosas chulas de aquí para que, bueno, pues cualquiera a la también siguiente. de nuestros compis puede ir hablando de más temas. Sí, sí, Muy sí. bien. Pues tío, ya tenía ganas de hablar contigo Sí que cada momento. no nos vemos nada. Nada. No, pero yo siempre se lo decía el otro día también a Paula, que a veces había que grabarnos en unas charlas que tenemos porque ya son directos. No porque sepamos Sí, más que nadie, sino porque disfrutamos hablando de nuestra profesión, que es lo sí, más chulo. sí, es una Con lo gozada. cual, tío, un placer una vez más, Meu. Un placer, Pichón. Disfruta A, de lo que queda el fin de semana. a descansar. Saludos a Chao, todos. gente. Chao, Hasta chao. luego.